Estoy en comunicación con Alfredo Villar Jiménez, él es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Ha habido una iniciativa por parte de esta asociación bajo la idea de que se regrese a clases presenciales a partir del 1 de marzo. Ha habido un trastocamiento de todas las actividades públicas en el mundo y lo que está haciendo esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares es levantando la mano y decir, pues ya nos toca, ¿no? Y Alfredo Villar Jiménez te saluda esta mañana. Buenos días. Buenos días, gusto en saludarte. Me da mucho gusto verte y verte bien y decirte, sí hemos perdido el paso, no solamente porque no hemos podido ver a nuestros hijos en las escuelas, sino creo, Alfredo, y yo quiero saber tu opinión, yo creo que ya perdimos la óptica de lo que tendría que ser un plan de estudios para nuestros hijos que tuviera una proyección para los tiempos modernos, en el siglo XXI. No sé si se haya dejado de lado a la política pública de educar, pero veo a una política pública de educar muy inconsistente, así como principio, antes de entrar en el terreno de si regresamos o no. Efectivamente, tienes toda la razón. El sistema educativo de nuestro país está retrasado, no da respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente ver qué es lo que se puede hacer con la participación de la sociedad. Efectivamente, tenemos ya un año con las escuelas cerradas. Si de por sí teníamos un sistema educativo obsoleto, ahora se está teniendo un retraso mayor todavía. ¿Qué va a pasar con el futuro de 36 millones de estudiantes que están en el sistema educativo en estos momentos? 2 ciclos perdidos, un año sin escuelas, y se supone que va a haber otro hasta agosto, porque es lo que piensan las autoridades educativas, que se podría abrir. Entonces sería año y medio, y hay rumores de que va a ser hasta enero. Entonces, de allí precisamente la importancia de que los padres de familia están dialogando con las escuelas. Fue una iniciativa de los padres de familia de dialogar con los directores de escuelas particulares para que se pudieran abrir las escuelas y dar clases presenciales. Es cierto que hay escuelas que no quieren abrir, ¿por qué? Porque tienen miedo al contagio. Hay padres de familia que no quieren mandar a sus hijos a las escuelas por ese mismo miedo, pero sí hay que respetarlos a ellos y respetar precisamente y apoyar a toda la parte de la sociedad que quiere ya participar y evitar los problemas que se están creando por este confinamiento. Un confinamiento de un año es terrible, y sobre todo que las autoridades no están haciendo nada, están improvisando, están con ocurrencias nada más. Por eso tenemos un gran problema y que está generando otros problemas de salud, problemas mentales, emocionales, de desnutrición, etcétera, independientemente de los problemas económicos, que los padres de familia no pueden hacer nada, los estudiantes no tienen todos los medios, los maestros tampoco, han sido improvisaciones. Entonces, aquí la participación de la sociedad es de vital importancia. Por supuesto que sí. Alfredo, dime, debes de tener un reporte de cuál es el estado económico de las escuelas particulares. Se ha tenido que sostener una tesorería para mantener a la planta de maestros, a las instalaciones como tal, y ha habido con esta pandemia una parálisis que ha traído como consecuencia el que se rompa la cadena de pagos y entre ellos la cadena de pagos en las colegiaturas. Sé de muchas escuelas que están pasando por crisis, incluso algunas que han tenido que cerrar parcial o totalmente, pero en términos generales, ¿cuál es el termómetro? Es terrible la situación que están pasando las escuelas particulares porque a la hora de que se cierra, muchos se provocan otras crisis, la económica, por supuesto, donde los padres de familia, al perder su trabajo, ya no pueden pagar colegiaturas y entonces estos alumnos tienen que salir de las escuelas particulares. Y muchos padres de familia dicen, ¿por qué voy a pagar la colegiatura si las clases se están dando por televisión? Y no me están cobrando? Entonces sacaron a sus hijos de esta situación, lo que provocó una deserción muy fuerte, y entonces, y más el cierre de escuelas que no se pueden abrir ni nada. Entonces sí, de las 48,000 escuelas que hay, cerca de 20,000 han cerrado, unas definitivamente y otras en este ciclo escolar 2021 no quisieron trabajar.
Entonces, es un gran problema, sobre todo para los maestros. El derecho al trabajo bien y bien remunerado es un gran problema que se está viviendo. ¿Por qué? Porque no se tiene para pagar las colegiaturas, se les está pagando un porcentaje nada más mínimo, no se les está pagando todo. Ya hubo deserción de maestros, hubo ya liquidaciones, etcétera. Entonces, se está viviendo un gran problema que está complicando el sistema educativo nacional, porque todos los estudiantes que desertaron de las escuelas particulares se tuvieron que ir a las escuelas oficiales para que sus estudios a distancia puedan tener validez. Entonces, si mañana, por ejemplo, hubiera regreso a clases, los grupos serían de 100 o 20 alumnos, no hay cupo, entonces ya se provocó un tremendo problema y eso es lo que no ha tomado en cuenta las autoridades educativas y los gobiernos estatales, que estamos teniendo un gran problema ya no nada más con las escuelas particulares, sino todo el sistema educativo nacional. Ahora, basa tu propuesta y la propuesta de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares bajo la idea de que se regrese a clases presenciales a partir de marzo. Me imagino que esto tiene previsiones como que los chamacos vayan junto con los maestros, junto con el servicio colateral a las escuelas, con cubrebocas, que haya efectos sanitizantes en las aulas, en las áreas públicas de las propias escuelas, actividades con distancia. En fin, ¿cuál es la base de esta propuesta desde el punto de vista sanitario? Tienes razón en todo lo que estás hablando, por eso se tienen que aplicar los protocolos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, y estamos viendo los protocolos que están en otros países precisamente para aplicarlos aquí y dar las mayores garantías de que puedan estar en las mejores condiciones todos los estudiantes, los maestros y los padres de familia. Tienen que verse desde los horarios, para que no se acumulen a la hora de la entrada. Vamos a superar a las 8 de la mañana, que llegan 100 alumnos, pues ahí habría problemas. Entonces hay que dar los horarios de entrada, que lleguen con su certificado médico, que lleguen con su cubrebocas, que se les tome la temperatura, todo, y que participen sobre todo los padres de familia, porque la Ley General de Educación ya lo menciona, que es obligación de los padres de familia ya participar de manera activa y presencial dentro de las escuelas. Entonces ellos van a tener una gran responsabilidad para el cuidado de sus hijos, de los compañeros de sus hijos, y ver la sanitización que se tiene que hacer en las instalaciones de la escuela, los laboratorios, todo absolutamente que se tiene que hacer en los salones, las bancas, todos los baños, todo se tiene que ver precisamente aplicando estas situaciones, estos protocolos. Ahora, por último, te preguntaría, querido Alfredo, en todo ello, ¿ustedes quieren que haya clases presenciales? Bueno, lo que proponen es que sea ya a partir de marzo. Las autoridades dicen que agosto. Es un trecho, digamos, todo es relativo en la vida, ¿no? Pero es un trecho larguísimo. Entre marzo y agosto pueden pasar miles de cosas, entre ellas, en que todo esto que hemos hablado, que es crítico para las escuelas, se vuelva peor. Y en términos de la continuidad de la educación de nuestra gente, de nuestros hijos, pues estamos perdiendo un paso que va a ser históricamente difícil de recuperar. ¿Qué posibilidades, y es la pregunta, hay para que lo que ustedes proponen dé al lugar? Hay todas las posibilidades. Van a empezar algunas escuelas, como te mencionaba hace un rato, no todas las escuelas quieren iniciar, no todos los padres de familia quieren mandar a sus hijos y es muy respetable esta situación. Entonces lo que se tiene que hacer es que las escuelas que sí quieran abrir, que abran, los padres de familia que quieran enviar a sus hijos, que los envíen con todas las precauciones, aplicando todos los protocolos, que sea el inicio, ya más adelante se van viendo los resultados para que se vayan animando los padres de familia a enviar a sus hijos y que sobre todo tengamos con las autoridades ya un diálogo para que estemos intercambiando ideas para ir mejorando cada vez el aseguramiento de la salud de todos los estudiantes, pero sobre todo también que se empiece ya a iniciar un nuevo concepto educativo, un nuevo concepto de escuela para que recuperemos, porque ahorita para recuperar todo lo que se ha perdido se va a llevar 6 o 10 años. Es terrible la situación. Terrible. Entonces, fíjate que Alfredo, se me ocurre, y no es una ocurrencia, sino que me lo está diciendo el público, y lo hemos analizado en la redacción cuando te iba yo a entrevistar, que sería extraordinario que se propusiera a los centros escolares como centros de vacunación. Imagínate tú la cantidad de escuelas que hay en el país
que se convirtieran, las escuelas tienen un orden, tienen una institucionalidad, tienen un respeto, que se convirtieran en centro, la enfermería de la escuela, que hubiera un proceso paulatino para vacunar a los maestros, al servicio, digamos, alrededor de las escuelas, a los propios estudiantes, dependiendo de las edades. Entiendo que entre más adolescentes son, podrían ser más proclives a la enfermedad, entre más jóvenes, entre más chamacos, pues menos proclives a lo mismo. Pero imagínate tú, cientos de miles de centros educativos en el país que se convirtieran en el centro comunitario en el que se pudiera aplicar la vacuna. Sería extraordinario, claro, si es que hubiera también el concurso del sector privado que aportara a las escuelas lo que hoy no tenemos, que son vacunas. Pero, en fin, es una idea locuaz que me parecería extraordinario que se pudiera implementar en nuestro querido México. No, Alfredo Villar Jiménez. A mí me parece estupendo, porque allí el solo hecho de vacunar a todos los alumnos de una escuela, a todo su personal y a los padres de familia, sería un avance. Tienes una solución, ahí tienes una solución. El problema es que haya las vacunas. Ese es el problema. Pero fíjate que es problema y no lo es, porque tenemos con qué pagarla. A mí que no me digan que México es un país pobre. Tenemos con qué pagarla. Lo que no tenemos es, pues luego te digo en lo privado qué es lo que no tenemos. Pero en fin, te agradezco, Alfredo Villar Jiménez, por tu presencia, por tu prestancia al frente de una propuesta que se me hace más que puntual. Sí hay enfermedad, sí hay muerte, pero también hay la necesidad de seguir educando a un pueblo cuando la base de todo hacia el futuro está fincada en la educación. Sin ella no tenemos nada. Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Te abrazo, querido amigo. Muchísimo. Un abrazo. También para ti.